Nuestro planeta enfrenta una preocupante crisis ambiental, con la contaminación del aire y del agua impactando vidas a nivel mundial. Desde la niebla de Delhi hasta los duros inviernos de Kabul, estos desafíos son inmediatos y severos, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Mientras reconocemos a las 15 naciones con mayores niveles de contaminación, surge una pregunta urgente. ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación? Cada idea cuenta, contribuyamos con soluciones, no importa cuán pequeñas sean, para salvaguardar el futuro de nuestro planeta. En el primer puesto de nuestra lista, la India se presenta como uno de los países más contaminados del mundo, enfrentándose a una emergencia medioambiental sin precedentes que, según un estudio de Lancet Planetary Health publicado en 2024, provoca la muerte de 1,67 millones de personas cada año solo por la contaminación del aire. En Delhi, los niveles de PM2.5 superan habitualmente los 500 microgramos por metro cúbico, es decir, 10 veces el límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud OMS 2023, lo que ha desencadenado una auténtica emergencia sanitaria. Las mujeres soportan una carga desproporcionada. El 60% de los hogares aún utilizan combustibles de biomasa NFHS5, lo que las expone a niveles de contaminación interior entre 5 y 10 veces superiores a los del aire exterior. Como consecuencia, en las zonas rurales de la India se registra un aumento del 28% en los casos de bronquitis crónica y un 32% en los de asma entre mujeres ICMR 2023. La contaminación también afecta gravemente a la salud reproductiva, con estudios que relacionan la exposición al aire tóxico con un aumento del 20% en los partos prematuros y un 15% más de casos de bajo peso al nacer AIMS 2022. La lucha diaria por lo esencial se agrava con la contaminación. El 75% del agua superficial de la India está contaminada, lo que obliga a muchas mujeres en zonas rurales a dedicar entre 4 y 6 horas diarias buscando agua limpia. Niti Aayog 2023. El río Ganges, a pesar de los esfuerzos por su limpieza, sigue estando compuesto en un 50% por aguas residuales, CPCB 2024, lo que expone a millones de personas a enfermedades de origen hídrico, como la diarrea responsable del 12% de las muertes infantiles y la hepatitis con un aumento del 8% en los casos. Are microplastics which are generated because of the breakdown of the plastic that we use. So, for example, if you throw a polythene bag or you throw a plastic bucket, eventually they'll break down into smaller parts. And if you look at the current research which has happened, microplastic has been found in air, water, soil, in human bodies, in vegetables. There was one study which talks about around, and it's a huge range, but 6,000 to 70,000 tons of microplastics in the river. Están presentes en el río. La contaminación del aire en interiores, causada por los chulas tradicionales fogones de leña, contribuye a más de 5.000 muertes prematuras al año OMS 2023. Mientras que las crisis de salud mental se agravan, el 45% de las mujeres cuidadoras afirman sufrir una ansiedad severa debido a enfermedades familiares relacionadas con la contaminación. NIMHANS 2023. Un caso similar ocurre con el río Asi, que tiene una historia de 600 años. पहले 80 नदी है, 600 बरस पुराना ये है। आता आदमी घेर के एकदम नारी बना दिए हैं कि कितने अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके पलक पर नहीं लग रहा है। Oportunidades de trabajo al aire libre, afectando de forma desproporcionada a las mujeres que trabajan en el sector informal. Los efectos devastadores de la contaminación van mucho más allá de la salud, están destruyendo medios de vida y poniendo en peligro la seguridad en toda la India. El sector agrícola, donde millones de mujeres desempeñan su labor, ha sufrido una caída del 15 al 20% en los rendimientos en las regiones más contaminadas. ICAR 2024, empujando a 75 millones de trabajadoras del campo hacia una situación de inestabilidad económica, agravada por el avance del cambio climático. Las mujeres se enfrentan a mayores riesgos incluso para acceder a lo más básico, aquellas que se ven obligadas a recorrer distancias más largas en busca de agua potable. Debido a la contaminación de las fuentes, el 75% del agua superficial de la India está contaminada. Según el informe de Niti Aayog 2023, sufren un 22% más de acoso y violencia
según datos del NCW 2022. Mientras tanto, los entornos tóxicos alimentan una auténtica catástrofe sanitaria. Las mujeres de Delhi presentan un 12% más de casos de cáncer de pulmón debido a la contaminación por vehículos NCRP 2023. Y un estudio realizado por el IIT Kharagpur en 2023 ha revelado que el agua subterránea contaminada con arsénico en 20 estados provoca más de 200.000 casos de cáncer al año. Con una contaminación que consume el 3,3% del PIB anual de la India Banco Mundial 2024, esta crisis está despojando a las mujeres de su seguridad, su salud y sus oportunidades. Se necesitan urgentemente intervenciones centradas en el género para romper este ciclo de mera supervivencia. Número 2. Nepal. Nepal, tierra de los majestuosos Himalayas y de una belleza natural impresionante. Ocupa ahora el segundo lugar entre los países más contaminados del mundo. Un dato tan alarmante como paradójico, ya que su capital, Katmandú, lucha contra una calidad del aire cada vez más deteriorada y una degradación ambiental creciente, a pesar del entorno pintoresco que la rodea. Katmandú se ha convertido en una de las ciudades más contaminadas del planeta, con niveles de calidad del aire que con frecuencia alcanzan valores peligrosos. Índice AQI superior a 300 en 2024. Las emisiones de los vehículos, la contaminación industrial y la quema generalizada de biomasa han deteriorado de forma drástica el aire que se respira, generando graves riesgos para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la contaminación del aire provoca más de 3.000 muertes prematuras al año en Nepal, saturando los hospitales con casos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. एकदमै बढेको जस्तो लाग्छ स्वयम्भूको माथिबाट हेर्दाखेरि नि केही देखिएको छैन आँखा एकदमै पोल्ने भइरहेको छ पल्युसनले गरेर घाँटी खसखसाउने पनि भइरहेको छ अनि पल्युसनले गरेर एकदमै भिजिबिलिटी नै कम भएको देखिएको छ काठमाडौँको. La crisis de contaminación también amenaza la economía de Nepal, que depende en gran medida del turismo, ya que la espesa niebla a menudo oculta las emblemáticas vistas montañosas que atraen a los visitantes. Si no se toman medidas, esto podría provocar una disminución de los ingresos turísticos, lo que supondría un golpe crítico para los medios de vida de muchas personas. Las mujeres, en particular, se enfrentan a mayores riesgos, ya que están más expuestas a la contaminación del aire en interiores debido a los métodos tradicionales de cocina y asumen la carga del cuidado de los familiares enfermos por causas relacionadas con la contaminación. Sin una acción urgente, como el endurecimiento de los controles de emisiones, la adopción de energías limpias y reformas en la gestión de residuos, el medio ambiente, la salud pública y la estabilidad económica de Nepal seguirán deteriorándose, poniendo en riesgo de forma irreversible su patrimonio natural y su reputación a nivel mundial. Número 3. Tayikistán. Tayikistán se ha convertido en el tercer país más contaminado del mundo, con una crisis medioambiental que ha alcanzado niveles alarmantes. En la última década, la expansión industrial sin control y el aumento de las emisiones de vehículos han deteriorado gravemente la calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas. El Banco Mundial advierte que la contaminación está robando años de vida a los ciudadanos. Los residentes en las regiones más afectadas podrían perder hasta 2-5 años de esperanza de vida. Las consecuencias para la salud son graves. La contaminación del aire provoca 115 muertes por cada 1.000 mujeres al año, Global Health Data 2016, mientras que la exposición a partículas PM2.5 está detrás del aumento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, que afectan de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Pero la crisis va más allá de la contaminación del aire. Las vías fluviales de Tayikistán también sufren una grave contaminación debido a los residuos industriales y al arrastre de productos agrícolas. El río Baksh, que antes era una fuente de agua limpia y vital, transporta hoy sustancias tóxicas que han desencadenado brotes de enfermedades de origen hídrico en las comunidades cercanas. A todo esto se suma la deficiencia en los sistemas de gestión de residuos, que permite que la contaminación se extienda sin control, generando riesgos medioambientales que amenazan tanto los ecosistemas como la salud pública. Estos desafíos resultan especialmente devastadoras para las mujeres rurales,
que cargan con la doble responsabilidad de gestionar el hogar y mantener la producción agrícola en condiciones cada vez más adversas. La emergencia de contaminación en Tayikistán refleja problemas sistémicos más profundos. Regulaciones ambientales débiles, infraestructura en ruinas y vulnerabilidades al cambio climático. A medida que eventos climáticos extremos como sequías y flujos de barro se vuelven más frecuentes. Las agricultoras luchan por mantener la seguridad alimentaria mientras lidian con suelos y aguas contaminadas. Con muchos hombres emigrando por trabajo, las mujeres ahora comprenden más del 60% de los trabajadores agrícolas, enfrentando disminución de rendimientos de cultivos y pérdidas de ingresos debido a la degradación ambiental. Sin una intervención inmediata para fortalecer los controles de contaminación y la resiliencia climática, Tayikistán corre el riesgo de daños permanentes a sus recursos naturales y al bienestar de su pueblo, particularmente de sus comunidades más marginadas. Número 4. Emiratos Árabes Unidos. En el cuarto lugar de nuestra lista se encuentran los Emiratos Árabes Unidos, conocidos por sus relucientes rascacielos y su lujoso estilo de vida, pero que se enfrentan a una creciente crisis de contaminación del aire impulsada por una economía fuertemente dependiente de los combustibles fósiles. En 2024, los niveles medios de partículas PM2.5 alcanzaron los 33,67 microgramos por metro cúbico, lo que supone casi 7 veces más que el límite de seguridad recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con su índice de calidad del aire alcanzando frecuentemente niveles insalubres. Este aire tóxico tiene consecuencias graves para la salud, especialmente para los trabajadores de la construcción y otros empleados al aire libre que están expuestos a estas condiciones peligrosas a diario. Estudios vinculan la contaminación en los Emiratos con el 55% de todas las muertes causadas por enfermedades no transmisibles, incluidos los crecientes índices de enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y afecciones respiratorias PNUD. Federación Mundial del Corazón. A pesar de proyectos solares pioneros como el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el crecimiento dependiente del petróleo de los EAU continúa socavando el progreso ambiental. La rápida urbanización y las emisiones industriales mantienen los niveles de contaminación peligrosamente altos, amenazando con anular los avances en sostenibilidad. Sin regulaciones más estrictas y una transición más rápida a la energía limpia, la nación corre el riesgo de crisis de salud pública a largo plazo y daños ambientales, un contraste marcado con su imagen moderna. Para un país que transformó desiertos en centros globales, el próximo desafío es claro: limpiar sus cielos o dejar que la contaminación empañe su futuro. Número 5. Pakistán. En el quinto puesto de nuestra lista se encuentra Pakistán, una nación rica en cultura e historia, que hoy se enfrenta a una de las crisis medioambientales más graves del mundo. Sus principales ciudades, Lahore, Faisalabad y Karachi, sufren niveles de contaminación del aire hasta 15 veces superiores a los límites de seguridad establecidos por la OMS, con concentraciones de PM2.5 que superaron los 200 microgramos por metro cúbico en 2024. Este aire tóxico no es solo niebla, está acortando vidas, provocando miles de muertes anuales por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. No one can escape. If you go to the doctor, everyone there is either a cough, illness, runny nose, a cold. Everyone is having these symptoms, so there's a high risk at the moment. And because of smog, business has really slowed down. En este momento, el espeso humo en el aire está empeorando las cosas. No solo para la salud de las personas, sino también para los negocios. Muchos se han ralentizado considerablemente debido a las condiciones peligrosas. La crisis del agua es igualmente alarmante. El 80% de las enfermedades están relacionadas con suministros contaminados, ya que los residuos industriales y las aguas residuales envenenan ríos como el Ravi y las fuentes de agua subterránea. Para las mujeres, que deben dedicar entre 4 y 6 horas al día a recolectar agua en regiones afectadas por la sequía, esta contaminación supone una triple amenaza: destruye su salud, les roba tiempo y arruina sus oportunidades. Las dimensiones de género de la crisis de contaminación en Pakistán son especialmente graves. Un asombroso 94% de los hogares rurales utiliza combustibles de biomasa tóxicos para cocinar.
lo que expone a las mujeres a una contaminación del aire en interiores que provoca bronquitis crónica y complicaciones durante el embarazo. Investigaciones recientes. Down revelan que la contaminación podría estar reduciendo las tasas de fertilidad y aumentando los casos de mortinatos, mientras que la niebla tóxica en las zonas urbanas incrementa en un 34% el riesgo de cáncer de pulmón entre las mujeres. El impacto psicológico también es devastador. Un estudio de la Universidad Aga Khan, realizado en 2023, reveló que el 68% de las mujeres que viven en regiones con escasez de agua presentan síntomas de depresión debido a la lucha diaria por conseguir agua potable. El colapso medioambiental de Pakistán exige una acción urgente. Sin una rápida implementación de soluciones energéticas limpias, sistemas eficaces de gestión de residuos y políticas sensibles al género, el país corre el riesgo de perder a toda una generación de mujeres atrapadas en enfermedades evitables y pobreza. Las soluciones existen, desde estufas de biogás hasta proyectos de filtración de agua, pero requieren voluntad política y apoyo internacional. A medida que el cambio climático agrava aún más la crisis en Pakistán, el momento de actuar es ahora, antes de que el daño sea irreversible. Número 6. Indonesia. Indonesia, conocida por sus exuberantes selvas tropicales y su increíble biodiversidad, ocupa paradójicamente uno de los primeros puestos entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo debido a la deforestación descontrolada. Solo en 2024 el país fue responsable de casi el 8% de la pérdida forestal global, impulsada principalmente por la expansión de las plantaciones de aceite de palma y la tala ilegal. Esta destrucción medioambiental no solo libera enormes cantidades de carbono a la atmósfera, sino que también pone en peligro a especies amenazadas como los orangutanes y los tigres de Sumatra. La crisis va más allá de los bosques-ciudades como Yakarta, sufren regularmente condiciones de auténtico airpocalipsis, con niveles de contaminación que alcanzan hasta 10 veces el límite recomendado por la OMS, debido a una mezcla tóxica de incendios forestales, centrales de carbón y emisiones de vehículos. En el pasado, ke GBK, kemudian Car Free Day segala macam, jalan kaki juga lumayan rajin gitu ya kemana-mana. Nah ketika polusi ini kemudian melanda gitu ya, saya kemudian merasa nggak aman untuk kemudian jogging dan sebagainya, sehingga aktivitas kebanyakan indoor gitu ya, itu akhirnya mempengaruhi berat badan juga lumayan naik secara signifikan. El país también sufren una degradación alarmante, con el río Citarum ganando la sombría distinción de ser una de las vías fluviales más contaminadas del planeta, contaminado por productos químicos industriales, aguas residuales y residuos plásticos. Estas fuentes hídricas dejan al 28% de la población indonesia sin acceso a agua potable segura. La crisis anual de la niebla tóxica ejemplifica la complejidad de estos problemas interconectados. Cuando los incendios agrícolas cubren el sudeste asiático de humo tóxico, provocando emergencias sanitarias regionales y tensiones diplomáticas, sin reformas urgentes en la gestión del territorio y un control más estricto de la contaminación. Las crisis medioambientales de Indonesia amenazan tanto a las comunidades locales como a los objetivos climáticos globales, demostrando que las maravillas naturales del archipiélago están cada vez más en peligro. Número 7. Egipto. Egipto, cuna de maravillas antiguas y tesoros culturales atemporales, se enfrenta hoy a una catástrofe medioambiental moderna en su abarrotada capital. El aire de El Cairo figura entre los más letales del mundo, con niveles de PM2.5 que superan de forma constante por 5 veces los límites de seguridad establecidos por la OMS, una mezcla tóxica de emisiones de vehículos, contaminación industrial y polvo del desierto que provoca más de 2.000 muertes prematuras cada año. La crisis también alcanza al Nilo, fuente vital de vida, donde los vertidos industriales, las aguas residuales y el arrastre de pesticidas han convertido varios tramos del río en zonas peligrosas. Sorprendentemente, el 40% de las instalaciones industriales de Egipto vierten sus residuos directamente al Nilo, comprometiendo así la principal fuente de agua para 90 millones de personas. En el Valle del Nilo, It's in the valley of the Nile Valley, and that's why there is like a plateau, a high ground on the eastern side and the western side. Air is accumulating inside the city.
Esta doble crisis de contaminación amenaza la seguridad alimentaria y la salud pública de Egipto en una escala sin precedentes. Los agricultores riegan sus cultivos con agua del Nilo contaminada, mientras que 1 de cada 4 habitantes de El Cairo sufre enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación, según datos de la OMS 2024. Las Naciones Unidas advierten que, si no se modernizan urgentemente las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales y no se imponen controles más estrictos sobre las emisiones, Egipto podría perder hasta un 3% de su PIB anual en costes sanitarios y pérdida de productividad derivados de la contaminación de aquí a 2030. Para una civilización que ha prosperado a orillas del Nilo durante milenios, revertir este deterioro medioambiental se ha convertido en una cuestión de supervivencia nacional. Número 8. Irak. Irak, cuna de antiguas civilizaciones, se enfrenta hoy a una devastadora crisis medioambiental alimentada por décadas de conflicto y abandono industrial. El país padece una de las peores contaminaciones del aire del mundo, en gran parte por las emisiones tóxicas procedentes de los campos petrolíferos, donde la quema de gas flaring alcanza los 16.000 millones de metros cúbicos anuales, generando nubes tóxicas permanentes sobre las ciudades. En Basora y Bagdad, los niveles de PM2.5 superan habitualmente en 15 veces los límites de seguridad de la OMS, lo que ha provocado un aumento del 40% en los casos de asma infantil desde 2020, Ministerio de Salud iraquí. Un estudio publicado en 2023 en Environmental Research reveló que 1 de cada 3 trabajadores del sector petrolero en Irak muestra signos tempranos de enfermedades pulmonares debido a la exposición prolongada a estas emisiones. بعد عام 2009 الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات نفط عالمية في سبيل زيادة الإنتاج النفطي للبلاد. ارتفع الإنتاج النفطي من حوالي 1 مليون برميل في اليوم وازداد إلى حوالي 4 مليون برميل. هذا الشيء رافق زيادة في الأمراض. Ahora saturados con el 70% de las aguas residuales, sin tratar del país y metales pesados tóxicos procedentes de las refinerías de petróleo. Los agricultores informan de una caída del 30% en el rendimiento de sus cultivos debido al uso de agua de riego contaminada, mientras que 7 millones de iraquíes carecen de acceso a agua potable segura. El Instituto de Recursos Mundiales advierte que el 80% del agua superficial de Irak ya no es apta para el contacto humano, lo que contribuye a unas 25.000 hospitalizaciones anuales por enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera. Sin una inversión urgente en sistemas de tratamiento de aguas y en energías renovables, la doble crisis de contaminación en Irak amenaza con deshacer milenios de tradición agrícola y agravar aún más la salud pública. Número 9. República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo RDC, que alberga la segunda selva tropical más grande del mundo, se enfrenta a una crisis medioambiental creciente que amenaza tanto los ecosistemas como la salud pública. Según el Banco Mundial 2024, más del 85% de los hogares congoleños dependen del carbón vegetal y la leña para cocinar, lo que genera una contaminación del aire en interiores letal que provoca unas 23.000 muertes anuales por enfermedades respiratorias, principalmente entre mujeres y niños. En Kinshasa, los niveles de PM2.5 superan regularmente en 8 veces los límites establecidos por la OMS, mientras que la deforestación descontrolada destruye cada año 1 o 2 millones de hectáreas de selva, lo que equivale a 30 campos de fútbol por hora. Según el PNUMA 2024, la crisis se agrava aún más debido a las operaciones mineras ilegales que envenenan los cursos de agua con mercurio, contaminando el 75% de las reservas de peces en las regiones mineras. En provincias como Kivu del Sur, los habitantes informan de una disminución del 60% en las capturas de pescado, lo que supone un golpe devastador para la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los ríos. La pérdida de los bosques de la cuenca del Congo, que absorben el 4% del dióxido de carbono global cada año, podría acelerar el cambio climático a nivel mundial. Sin una acción urgente para fomentar las energías limpias y el uso sostenible del suelo, la República Democrática del Congo
corre el riesgo de sufrir un colapso ecológico que empobrecería a las generaciones futuras. Número 10. China. China. A pesar de los avances en energías renovables y en el control de la contaminación, sigue figurando como el 10º país más contaminado del mundo. Como mayor emisor de carbono del planeta, contribuye con cerca del 30% de las emisiones globales de dióxido de carbono, debido en gran parte a sus industrias dependientes del carbón y a sus centros urbanos que generan niveles peligrosos de contaminación atmosférica. Ciudades como Pekín y Shanghái registran habitualmente concentraciones de PM2.5 entre 5 y 10 veces superiores a los límites de seguridad establecidos por la OMS, lo que provoca más de 1 millón de muertes prematuras al año por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Aunque iniciativas como la adopción de vehículos eléctricos y los límites de emisiones marcan un avance, la magnitud del aparato industrial chino, que alberga más de la mitad de las centrales eléctricas de carbón del mundo, sigue superando estos esfuerzos. La crisis va más allá de la contaminación del aire. El 70% de las aguas subterráneas de China está contaminado por residuos industriales y productos químicos agrícolas, y ríos emblemáticos como el Yangtze y el Río Amarillo transportan niveles tóxicos de metales pesados y desechos. En las provincias rurales, el 20% de las tierras de cultivo están tan contaminadas por cadmio, arsénico y otras toxinas que ya no se consideran seguras para el cultivo, lo que representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria. El descubrimiento en 2013 de las llamadas aldeas del cáncer, a lo largo de vías fluviales contaminadas, reveló el alto coste humano de una industrialización sin control, con concentraciones de enfermedades directamente vinculadas al agua envenenada. El dilema medioambiental de China refleja un desafío global: equilibrar el crecimiento económico con la supervivencia ecológica. Aunque el país lidera en capacidad de energía solar y eólica y ha prometido alcanzar la neutralidad de carbono para 2060, las emisiones constantes de sus fábricas y la expansión del carbón socavan estos objetivos. Sin una aplicación más estricta de las leyes medioambientales y una transición más rápida hacia fuentes de energía limpias, la contaminación en China seguirá provocando catástrofes sanitarias a nivel local e impactos climáticos a escala mundial, demostrando que incluso las políticas verdes más ambiciosas deben enfrentarse al peso de la inercia industrial. Número 11. Nigeria. La crisis de contaminación en Nigeria afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes soportan las cargas más pesadas en términos de salud y economía debido a la degradación medioambiental. En centros urbanos como Lagos, las mujeres respiran diariamente los gases tóxicos de los generadores y las emisiones del tráfico mientras trabajan como vendedoras ambulantes o en mercados, desempeñando labores que las mantienen en las zonas más contaminadas entre 10 y 12 horas al día. Las enfermedades respiratorias, como la bronquitis crónica, son un 42% más frecuentes entre las mujeres que ejercen estos trabajos. Encuesta de Salud de Lagos 2023. En el delta del Níger, las aguas contaminadas por petróleo obligan a las mujeres a recorrer entre 8 y 15 kilómetros diarios para conseguir agua potable, exponiéndolas a situaciones de violencia y robándoles tiempo valioso que podría dedicarse a la educación o la generación de ingresos. Aún peor, el agua contaminada a la que finalmente acceden provoca el 75% de las complicaciones de salud materna en las comunidades ribereñas, incluyendo nacimientos sin vida y malformaciones causadas por la exposición a metales pesados. Informe del PNUMA sobre el delta del Níger. La crisis de los residuos golpea con más dureza a las mujeres, que suelen ser las principales cuidadoras del hogar. En los barrios marginales de Lagos, las madres destinan hasta el 30% de los ingresos familiares al tratamiento de enfermedades infantiles relacionadas con la contaminación, como el asma o la diarrea, un dinero que de otro modo serviría para alimentar a sus familias. La quema de residuos al aire libre cerca de las viviendas libera disruptores endocrinos, vinculados a un aumento del 60% en los abortos espontáneos en las zonas cercanas a los vertederos. Estudio de la Universidad de Ibadan 2024. Mientras tanto, las mujeres del delta del Níger, que antes sostenían a sus familias mediante la pesca, hoy luchan contra la infertilidad y el cáncer causados por el agua contaminada con petróleo. 1 de cada 5 presenta niveles peligrosos de benceno en la leche materna.
La contaminación en Nigeria no solo destruye el medio ambiente, está desmantelando sistemáticamente la salud, el poder económico y el futuro reproductivo de las mujeres. Exigiendo soluciones centradas en el género, ahora, la gente tiene que despertar ante la realidad de la contaminación del aire. I think that people need to wake up to the reality of it, right? And I understand that you say that people are poor and they don't have alternatives, but first of all, they even need to be presented with the reality of what air pollution does to the environment and invariably does to them. And then we need to begin to push our government for stricter measures. We need to begin to push the people, get the people at the powers, at the corridors of power to begin to take action, to see what it is they can do. Y empujar a quienes están en el poder a asumir su responsabilidad. El cambio comienza cuando exigimos cuentas a nuestros líderes y los obligamos a buscar soluciones reales. Número 12. Sudán. La crisis medioambiental de Sudán tiene un impacto desproporcionadamente devastador para las mujeres, que enfrentan graves riesgos para la salud y cargas económicas aplastantes como consecuencia de la contaminación y el colapso ecológico. El 72% de las mujeres sudanesas en zonas urbanas padece actualmente enfermedades respiratorias crónicas relacionadas con la contaminación del aire, el doble que los hombres, debido a la exposición prolongada a la niebla tóxica de Jartum mientras realizan trabajos al aire libre o tareas domésticas. Consejo Médico de Sudán 2024. La contaminación del agua provoca una catástrofe con marcado carácter de género a las mujeres, que dedican 7-9 horas al día a recolectar agua de afluentes contaminados del Nilo. Sufren un 38% más de problemas de salud reproductiva, incluidos nacimientos sin vida y cáncer de cuello uterino, causados por metales pesados presentes en el suministro de agua. Estudio del Hospital Docente de Jartum, el colapso agrícola golpea con más fuerza a las agricultoras. Según el Programa Mundial de Alimentos, WFP 2024, en Darfur, donde el 89% de los hogares encabezados por mujeres dependen de la agricultura. La deforestación y la desertificación han reducido las cosechas en un 70%. Lo que ha llevado la tasa de desnutrición materna al 41% entre las mujeres embarazadas. Para las mujeres desplazadas que viven en campamentos, los vertidos de residuos tóxicos cerca de los asentamientos han provocado un aumento del 55% en los abortos espontáneos y las anomalías neonatales debido a la exposición a productos químicos, informe de Médicos Sin Fronteras. Mientras tanto, las niñas pierden 12 horas escolares a la semana buscando agua potable, perpetuando los ciclos de pobreza. Según la OMS, la emergencia medioambiental en Sudán es, en esencia, una crisis de derechos de las mujeres. El 84% de las muertes por cólera afectan a mujeres y niños, mientras que la erosión del suelo obliga a 3 millones de mujeres rurales a dedicarse a la producción de carbón vegetal, la única fuente de ingresos que queda en las zonas deforestadas. Es imprescindible actuar con urgencia y dar prioridad a proyectos hídricos liderados por mujeres, a la distribución de cocinas limpias y a una atención sanitaria con enfoque de género para hacer frente a esta epidemia silenciosa. Sin soluciones centradas en las mujeres sudanesas, las primeras víctimas pero también las agentes de cambio más poderosas, no será posible ninguna recuperación medioambiental sostenible. Número 13. Kuwait. Kuwait, uno de los principales productores de petróleo del mundo, se enfrenta a una grave crisis de contaminación alimentada por su economía dependiente del crudo. La calidad del aire del país figura entre las peores del planeta, con datos de 2024 que muestran niveles de PM2.5 hasta 12 veces superiores a los límites de seguridad establecidos por la OMS, debido a las emisiones de refinerías, los gases de escape de vehículos y las descargas de las centrales eléctricas. Estos contaminantes, incluidas concentraciones peligrosas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, han provocado un aumento del 47% en las enfermedades respiratorias entre las mujeres kuwaitíes. Ministerio de Salud de Kuwait, quienes están más expuestas al gestionar los hogares en las zonas afectadas. El problema se agrava durante las tormentas de arena estacionales, cuando el polvo natural se mezcla con toxinas industriales para formar auténticos cócteles de contaminación que obligan al cierre de escuelas y negocios durante semanas cada año. Kuwait ha enfrentado graves desafíos medioambientales debido a los enormes vertederos de neumáticos, especialmente en Sulaibia y Al-Jahra, donde se acumularon más de 42 millones de neumáticos desechados. Los incendios han sido un problema recurrente. Uno importante en abril de 2012 quemó 5 millones de neumáticos cerca de Al-Jahra.
y otro en octubre de 2020 consumió 1 millón de neumáticos en Sulaivilla, liberando un humo tóxico visible desde el espacio. Estos incendios emiten productos químicos peligrosos que contaminan el aire, el suelo y el agua. Como respuesta, Kuwait trasladó los neumáticos a una planta de reciclaje en 2021 con el objetivo de transformar los residuos en materiales reutilizables y prevenir futuras catástrofes medioambientales. A pesar de iniciativas gubernamentales como el Programa de Remediación Medioambiental de Kuwait, los avances siguen siendo lentos en este país dependiente del petróleo, donde el 90% del PIB proviene de los combustibles fósiles Banco Mundial. Mujeres y niños sufren los impactos más graves para la salud. Estudios revelan que las mujeres embarazadas que viven en zonas industriales tienen un 35% más de riesgo de abortos espontáneos debido a la exposición al benceno. Universidad de Kuwait. 2023. Aunque Kuwait ha empezado a invertir en energía solar, su huella de carbono per cápita sigue siendo la tercera más alta del mundo, lo que subraya la urgente necesidad de abandonar el petróleo y proteger a las poblaciones vulnerables frente a los efectos mortales de la contaminación. Número 14, Bangladesh. Their health. I wear a mask while riding a bike because of the dust and viruses. Most people should wear one to protect themselves from severe pollution. Enfrenta una de las crisis de contaminación del aire más graves del mundo, con su capital, Dhaka, situada de forma constante entre las ciudades más contaminadas del planeta. En 2024, los niveles de PM2.5 en Dhaka promediaron los 150 microgramos por metro cúbico, 6 veces por encima del límite de seguridad establecido por la OMS. Una mezcla tóxica de emisiones de vehículos con 500.000 nuevos automóviles incorporados cada año en la ciudad. Humo de hornos de ladrillos y vertidos industriales ha convertido el aire en una amenaza para la salud. Esta contaminación provoca más de 200.000 muertes prematuras al año HEI 2024 y reduce en 7 años la esperanza de vida en las zonas más afectadas. Las mujeres son las más perjudicadas. El 68% de las trabajadoras del sector textil de Dhaka muestra signos de daño pulmonar debido a la contaminación en el lugar de trabajo, según un estudio del BMRC, mientras que el 94% de las mujeres rurales respira humo letal procedente de cocinas de biomasa. La crisis también afecta a las generaciones futuras. Los niños de Dhaka tienen un 50% menos de capacidad pulmonar en comparación con la media mundial, según investigaciones del ICDDR-B. We frequently get respiratory problems like congestion and cough, and it's hard on our physical health, and the environment is bad. El entorno es muy malo. La emergencia de contaminación en Bangladesh refleja una paradoja del desarrollo. Aunque la industrialización ha sacado a 30 millones de personas de la pobreza, sus costos medioambientales ahora amenazan con frenar ese progreso. Ríos como el Buriganga transportan diariamente 6.000 toneladas de residuos de curtidurías. Y el 57% del agua en zonas urbanas contiene niveles peligrosos de plomo. Sin una acción urgente que incluya un transporte más limpio, la regulación de los hornos de ladrillos y un acceso más amplio al gas licuado de petróleo GLP para cocinar, la crisis de contaminación en Bangladesh seguirá cobrándose vidas. El plan de acción por un aire limpio del gobierno muestra un camino prometedor, pero su implementación debe acelerarse si se quiere evitar una catástrofe sanitaria inminente en el país más vulnerable al cambio climático del mundo. Número 15, Afganistán. Afganistán ocupa el puesto número 15 entre los países más contaminados del mundo, con su capital, Kabul, soportando niveles de calidad del aire que superan entre 20 y 40 veces los límites de seguridad establecidos por la OMS durante los meses de invierno. Esta contaminación letal proviene de la quema de neumáticos y plásticos para calefacción utilizada por el 85% de los hogares, de emisiones de vehículos con décadas de antigüedad y de toxinas industriales sin control. Según la OMS, las consecuencias para la salud son catastróficas. 1 de cada 5 niños en Kabul necesita hospitalización por problemas respiratorios, y la contaminación provoca más de 20.000 muertes anuales, superando incluso las víctimas del conflicto armado desde 2020. Responsable del 62% de los casos de enfermedades pulmonares maternas.
mientras que las restricciones impuestas por los talibanes impiden que muchas puedan acceder a atención médica para tratar afecciones derivadas de la contaminación. La crisis alcanza su punto máximo cada invierno, cuando las temperaturas caen hasta los 25 grados Celsius, obligando a familias desesperadas a quemar basura en estufas improvisadas. En enero de 2024, el aire en Kabul alcanzó un índice AQI de 486 peligroso, tiñendo el cielo de naranja por el smog. Años de conflicto han destruido toda capacidad de gestión medioambiental, y hasta 2023 no existía ni un solo monitor de calidad del aire funcional, hasta que varias ONG instalaron los primeros, aunque los proyectos de energía solar ofrecen una luz de esperanza. El 92% de la población afgana sigue sin acceso hasta alternativas de calefacción limpia. Sin una intervención internacional urgente, el airpocalipsis de Afganistán seguirá cobrando vidas a un ritmo comparable al de sus guerras, un asesino silencioso que prospera en medio del caos de una infraestructura colapsada y una pobreza persistente. Al concluir este revelador recorrido por los 15 países más contaminados del mundo, una verdad se impone con claridad: la contaminación no es solo una estadística medioambiental, sino una lucha diaria por la supervivencia. Desde los inviernos en Kabul, donde se quema basura para calentarse, hasta los ríos envenenados por mercurio en el Congo. Estas crisis roban vidas, sueños y futuros. Las mujeres respiran aire tóxico mientras cocinan, los niños beben agua contaminada con plomo, y las familias pierden a sus seres queridos por enfermedades que podrían haberse evitado. Las soluciones existen: energías limpias, una mejor gestión de residuos y políticas con perspectiva de género. Pero se necesita una acción global urgente. Tu voz importa. Comenta tus soluciones a continuación. Si este documental te ha conmovido, dale a me gusta, compártelo y suscríbete para mantener viva esta conversación crucial. Juntos, podemos cambiar el rumbo antes de que más vidas se pierdan a causa de la contaminación.